Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a nuestro curso La obra del Espíritu Santo. El calvinismo tiene raíces profundas en una hermandad que ha comprometido verbalmente la verdad y nosotros tenemos el gran deber de investigar, el gran deber de cotejar, comparar, argumentar, responder argumentos, hacer preguntas, responder preguntas, de manera que podamos abarcar así cada tema sobre la persona y la obra del Espíritu Santo en la Biblia para que podamos llegar a conclusiones que estén respaldadas por la evidencia, únicamente a conclusiones que estén respaldadas por la evidencia. De esa manera nos comportamos como seres racionales, seres que requieren evidencia para poder concluir, para poder deducir. Necesitan que esté implicado algo para poder inferirlo. Entonces, este tipo de personas son los estudiantes honestos, son los lectores humildes que comprenden que no lo saben todo, pero que cuando abren la escritura, esta les habla con claridad, con contundencia, con amplitud, y la única manera de poder recibir todo ese caudal de conocimiento de la palabra es recorrerla toda cuando ella trata algún tema sobre algún personaje, incluso una persona divina, para que entonces podamos decir, consideré todo y esto es lo que he aprendido. En esta ocasión entramos a la sesión número 2 de la lección 13. Esta lección lleva por título Las medidas del espíritu, aunque en realidad también vamos a hablar o estamos hablando de la expresión ser lleno del Espíritu Santo. Decíamos la semana pasada que se determinará el tipo de lenguaje utilizado mediante la expresión lleno del Espíritu Santo. La idea de recibir medidas de la persona del Espíritu Santo contradice la idea de que Jesús, los apóstoles o los cristianos están literalmente llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Esto se debe a que seguramente había y hay cristianos que son de diferentes, voy a decir, dimensiones, tanto vertical como horizontal. ¿Y esto a qué llevaba? Que si un cristiano era físicamente más alto que Jesús y que cuando estuviera lleno del Espíritu Santo no iba a poder evitar tener más Espíritu Santo que Jesús mismo. Por lo tanto, ese cristiano tendría una medida mayor del Espíritu que el mismísimo Señor Jesús. Entonces podemos ver a dónde nos llevan este tipo de afirmaciones, por lo cual debemos desecharlas y debemos usar el lenguaje bíblico. La única respuesta creíble a este argumento es afirmar que las medidas del espíritu son medidas de poder. Esto sería admitir que el lenguaje es figurativo. Si la omnipresencia del Espíritu Santo es omnipresencia literal, se sigue que el Espíritu Santo llenaría literalmente todo el universo. Decíamos la semana pasada, Jeremías 23-24. Los pasajes que hablan de personas llenas del Espíritu Santo, como en Hechos capítulo 2, versículo 4 en adelante, deben ser figurativos porque plantean una contradicción de llenar algo que ya está lleno. Recuerde la definición de la palabra lleno que vimos en la primera sesión y en los primeros minutos de esa sesión. Decía tener dentro de sus límites todo lo que se puede contener. Si el Espíritu ya me ha llenado a mí con su omnipresencia, que está, supuestamente lo entienden estas personas, físicamente, literalmente, en todas partes, entonces ya Él me está llenando. Y si ya Él me está llenando, entonces ya dentro de mí están cubiertos todos los límites de lo que yo puedo contener. Si ya yo estoy así, de por sí, desde que nazco, entonces cuando llega el momento de mi bautismo, no podré ser lleno del Espíritu porque ya estaré en esa condición. Esto es otro problema, o este es otro problema de afirmar que lleno del Espíritu Santo es tener a la persona del Espíritu Santo totalmente cubriendo todo el cuerpo de uno. La doctrina o la creencia de una omnipresencia literal implica entonces una doctrina falsa. Por lo tanto, en sí misma es una creencia, es una afirmación falsa. Entonces vamos a ver los silogismos que exponen la prueba de este servidor respecto a esta afirmación y que quedaron pendientes de la semana pasada. Antes de ello, vamos a recordar lo que estamos planteando en este estudio. Primero,
que lo de las medidas del Espíritu no es una expresión bíblica. En realidad, la Biblia habla de el Espíritu sin medida, no habla de las medidas del Espíritu, pero debido a lo que consideramos ya la semana pasada, que es un tema de traducción, las personas tomaron una expresión que ni siquiera estaba en el original porque aparecía en una traducción al inglés y a partir de allí crearon la teoría de las medidas del Espíritu. Pero en cuanto a esos puntos de vista, dicen, ¿cuáles son las medidas del Espíritu? La de Jesús, que en realidad es sin medida, recibe el Espíritu sin medida, perdón. La medida del bautismo en el Espíritu Santo, que esta la habrían recibido los apóstoles y Cornelio. Según estas personas, ya sabemos cuál fue realmente el caso de Cornelio. 3, la medida que se comunicaba, dice, o se transfería por medio de la imposición de manos de los apóstoles para la era de los milagros. Y número 4, la medida ordinaria o común, es decir, no milagrosa, que esa la tienen entonces todos los cristianos. Entonces dicen que allí se puede ver lo que son las medidas del Espíritu Santo. Luego, nuestro bosquejo siempre, si el lenguaje es figurativo, si el lenguaje es literal, si se refiere a lo milagroso o no se refiere a lo milagroso, si se refiere a lo milagroso, si solo era para el primer siglo o para todos los tiempos. Y así cada punto que fuimos analizando, incluyendo el que lleno del Espíritu Santo pueda significar la morada representativa del Espíritu Santo o la morada personal del Espíritu Santo. Pero veremos que no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver. Así que estamos tratando este punto del tipo de lenguaje empleado y allí vamos a entrar entonces a las premisas que corroboran la afirmación que estábamos llevando a desarrollo en las palabras anteriores. Vamos a ver la primera de estas premisas. Vamos a buscarle aquí en la presentación. A ver, estas. Es de ella ahorita. Listo. A ver, ahí se le abrió el micrófono a Josué, pero ya pusimos silencio. Bien, premisa mayor. Todos los objetos en el universo, hablando de lo de la omnipresencia, ¿no? Todos los objetos en el universo son objetos en los que el Espíritu Santo está literalmente presente. Omnipresencia literal del Espíritu Santo. Premisa menor. El cuerpo físico del cristiano es un objeto en el universo. Entonces, si todos los objetos en el universo son objetos en los que el Espíritu Santo está literalmente, personalmente, y el cuerpo físico del cristiano es un objeto en el universo, entonces la conclusión es que el cuerpo físico del cristiano es un objeto en el cual el Espíritu Santo está literalmente presente. Esa sería la conclusión inevitable si las dos premisas están afirmando verdades irrefutables e innegables. Aquellos que defienden que la expresión lleno de el Espíritu Santo es literal, deben aceptar la conclusión del segundo silogismo, que dice, premisa mayor, todos los objetos en el universo son objetos en los que el Espíritu Santo está presente literalmente. Se refieren a la omnipresencia literal del Espíritu Santo. Premisa menor, el cuerpo físico del que no es cristiano es un objeto en el universo. Mira a dónde lleva esto. Entonces, si todos los objetos, no todos los objetos cristianos, no todos los objetos del universo son objetos en los que el Espíritu Santo está literalmente porque es un ser omnipresente y cuando se entiende omnipresencia se entiende como algo literal, entonces el cuerpo de un incrédulo también es un objeto, también está en el universo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que el cuerpo físico del que no es cristiano es un objeto en el cual el Espíritu Santo está presente literalmente. Las premisas menores de estos dos silogismos son verdaderas y los silogismos son válidos. Por lo tanto, dado que la segunda conclusión es falsa, la premisa mayor debe ser falsa. Interpretar esas expresiones literalmente plantea una incoherencia. De acuerdo con las definiciones de las palabras para lleno, si el cuerpo físico está lleno literalmente del Espíritu Santo, entonces se tiene dentro del cuerpo todo el Espíritu Santo que se puede contener. Si estamos llenos de él, tenemos todo el Espíritu Santo que podríamos contener. Pero también esto implica que todo el espacio dentro del cuerpo está ocupado por el Espíritu Santo. Si un cristiano se corta las uñas de los pies,
entonces reduce el espacio dentro de su cuerpo y por lo tanto se desprende parte del Espíritu Santo en ese corte. También daría una pinta del Espíritu Santo cuando va al hospital y le dona sangre a alguna persona, a menos que el Espíritu Santo fluya de la sangre de regreso al cielo y luego vuelva a entrar entonces a este cuerpo. Del mismo modo, los cristianos con sobrepeso deben perder parte del Espíritu Santo cuando pierden peso. Pero alguien puede objetar diciendo que el Espíritu Santo solo llena el corazón y no todo el cuerpo. Pero esta persona que objeta no puede argumentar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 12 al 20. Tendría que decir que solo el corazón es el templo del Espíritu Santo. Así que no puede mantener ambas cosas. O el cuerpo es el templo del Espíritu Santo o solo el corazón. Si es solo el corazón, tiene el problema que estamos mencionando en el silogismo. Si es todo el cuerpo, todavía tiene un problema más grande. A menos que esté dispuesto a decir que el corazón es un lugar literal, que puede suceder, alguien puede salir con esta locura de que realmente en nuestro corazón físico es que está el Espíritu Santo, pero si no afirma eso, pues, y entiende que no lo puede afirmar, de todas maneras, tiene un problema. Se acaba de ir el fluido eléctrico. ¿Alguien me confirma si me escuchan todavía? No. Ahora sí, tenía el micrófono silenciado. Definitivamente no me podían escuchar. Se ha ido el fluido eléctrico acá, así que me confirman si me escuchan bien, por favor, para poder continuar. Estamos usando la planta eléctrica, ahí está. Ya el tesorero nos dijo que sí. Estamos usando acá la planta eléctrica que nos ha patrocinado acá el hermano Irving, así que si se va la electricidad o no, pero bueno, ahí volvió también. De todas maneras, volvió ya. Bien, vamos a trabajar entonces con el teléfono esperando que no se corte, como hace un tiempo intentamos y se cortaba mucho el audio. Esperemos que no. Bien, vamos a recargar el lugar donde estábamos. Aquí está. Decíamos, vamos a ver si no se, permítanme ubicarme acá nuevamente, que todo esto se desordenó. Permítanme unos segundos. Bien, estamos listos y retomamos. Decíamos entonces que estas personas tienen que aceptar cosas que realmente no estarían dispuestos a aceptar. El que objeta, refiriéndose a que el Espíritu Santo solo está en el corazón del creyente, tiene un problema porque en otro tema que ya vimos, argumentaba que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. De hecho, lo dice así la Escritura. Pero si la habitación, la morada es literal, es personal, sea por la omnipresencia, sea por el bautismo, si es literal y es en todo el cuerpo del cristiano, ya decía, si el cristiano tiene más o menos volumen de cuerpo, asimismo tendrá cantidad de Espíritu Santo. Si el creyente de alguna manera se desprende de partes de su cuerpo o de su sistema físico, estaría perdiendo también Espíritu Santo. Esto es un problema, ¿no? Tiene un llenado literal de un lugar figurativo, porque tendrá que aceptar que el corazón no es el corazón físico, es una expresión para referirse al espíritu, al alma, a la mente del ser humano. Pero si quisiera decir que es el corazón físico, estaría diciendo entonces que algo figurativo está llenando un lugar físico o que algo literal está llenando solamente una parte física del cuerpo del hombre. Es contradictorio con Hechos capítulo 8, versículos 12 al 20, enseñar que los cristianos están llenos del Espíritu Santo cuando, perdón, cuando son bautizados. Esto ya lo consideramos en la lección número 10, donde hablábamos del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Escritura
porque Lucas, el profeta del Nuevo Testamento, afirma que eran creyentes bautizados, en Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13. Y Lucas también afirma que todavía, a pesar de ser creyentes, a pesar de estar bautizados, no habían recibido el Espíritu Santo hasta el capítulo 8, versículo 16. Esto de recibir el Espíritu Santo lo veremos con más detalle en la próxima lección que trata específicamente ese punto. Entonces, volviendo a nuestro bosquejo, y voy a regresar aquí rápidamente para que lo tengamos, vamos a quitarnos de aquí también para no estorbarles allí. Espero que allí puedan ver bien. Entonces, note, tomando en cuenta todo esto, esto deja a A1B y A2A como las únicas explicaciones creíbles de estas expresiones. Es necesario considerar la pregunta sobre qué figura retórica del Espíritu Santo se pretendía cuando él inspiró estos pasajes en cuestión. Es evidente que el Espíritu Santo utilizó una metonimia en este pasaje de las Escrituras, una expresión que ya hemos analizado en el curso de hermenéutica y que hoy todavía tenemos que considerar. Vamos a explicarla también poniendo ejemplo más adelante. Pasemos al punto, los resultados. Todos los pasajes en los que se expresa o se emplea la expresión lleno del Espíritu Santo, excepto en Hechos 13:52 y Efesios 5:18, se refieren a la profecía o a la realización de milagros de alguna manera. Vamos a considerar algunos de estos pasajes. Decía que excepto estos dos, de allí los demás hablan de profecía o realizar milagros. El primero, Hechos 13:52, dice, como lo vemos en pantalla, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahí no está hablando nada milagroso. Y Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Allí tampoco se refiere a un acto milagroso o a algo que iba a provocar uso de poder sobrenatural en los cristianos o que iba a traer esto como resultado. En Lucas 1:15 se habla acerca de Juan el Bautista como siendo lleno del Espíritu Santo. Ese pasaje, bueno, no lo tengo ahora mismo aquí, lo tengo más adelante. Habla de Juan el Bautista siendo lleno del Espíritu Santo, incluso desde el vientre de su madre. Obviamente allí se está utilizando una metonimia para decir que Juan fue elegido para ser profeta desde su nacimiento. En realidad, antes de su nacimiento. Esto fue dicho antes del nacimiento del Bautista. La misma idea se presenta acerca de Jeremías, en Jeremías capítulo 1, los versículos 4 y 5. Este sí lo tenemos en pantalla. Dice la escritura, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. También Bezalel fue guiado milagrosamente por el Espíritu Santo mientras construía el arca del pacto. En Éxodo 31, versículos 1 al 7, dice este pasaje, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo. Entonces, allí tenemos estos pasajes que son buenos ejemplos de la metonimia de la causa. ¿Qué es la metonimia de la causa? Figura de lenguaje donde yo menciono la causa, pero en realidad me estoy refiriendo al efecto. Se menciona al Espíritu Santo como recibiéndolo estas personas o siendo llenadas estas personas con el Espíritu Santo, pero en realidad estaban
llenándose con el poder del Espíritu Santo, que es muy diferente. Imagínense que Juan el Bautista, Bezalel, no se habían bautizado con el bautismo cristiano, no habían recibido el perdón efectivo que solo podía recibirse después de la muerte de Cristo. No eran parte de la iglesia que se funda después de que Cristo ascienda a los cielos, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Este punto igual lo enfatizaremos más adelante. La mayoría de los cristianos están de acuerdo en que pasajes como Lucas capítulo 4 versículo 1, que dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Allí ese varón del que habla Juan 11:24 es Bernabé. Pero decía, la mayoría de los cristianos están de acuerdo o estamos de acuerdo en que estos tres pasajes hacen referencia a las operaciones directas o milagrosas del Espíritu Santo. Pero cuando vamos a Hechos capítulo 6, versículo 3, y encontramos una expresión similar, sino idéntica, algunos dudan de que ese pasaje sea una referencia a lo milagroso. Repito, Hechos 6:3. La siguiente sección va a dar algunas razones por las cuales Hechos 6:3 se refiere a lo milagroso, al igual que esos otros pasajes que teníamos allí en pantalla. Así que si está tomando apuntes, pues coloque allí. Siguiente punto, una discusión y comentario de Hechos capítulo 6, los versículos 3 y 5 particularmente. Hechos capítulo 6, los versículos 3 y 5. Vamos a ver qué podemos aprender de este pasaje. La primera razón por la que Hechos 6, 3 al 5 se refiere a lo milagroso es debido al principio de la consistencia del lenguaje, que tanto nos ayuda a interpretar correctamente la escritura. Todos los otros usos de esta expresión se refieren a acciones milagrosas del Espíritu Santo. Aquellos que alegan que este caso tiene un significado diferente deben dar una buena razón del por qué esta es una expresión o una excepción, perdón, al significado de esta expresión en otros pasajes. Esperemos que no sean culpables de suponer la cuestión cuando no han probado su punto, pero utilizan la suposición para intentar demostrarlo. La segunda razón por la que Hechos 6, 3 al 5 se refiere a lo milagroso es debido al uso de una palabra común para las palabras Espíritu Santo y sabiduría. Esta palabra es la palabra lleno. No puede ser a la vez literal, lleno literal, y lleno figurativo sin caer en la ambigüedad. Y Dios no cae en la ambigüedad porque su revelación es perfecta. Si Él estuviera literalmente hablando de Esteban, lleno del Espíritu Santo, entonces estaba literalmente lleno de sabiduría y de fe. Pero veremos más adelante qué significaría decir que estoy literalmente lleno de sabiduría y de fe. Vamos entonces a hacer un comentario de 6:3 al 5, como acostumbramos, tomando cada frase, por eso el pasaje está de la forma que lo vemos allí. Sobre todo vamos a tomar el versículo 3 y luego el versículo 5. Vamos entonces línea por línea. Dice, versículo 3, buscad pues. Bueno, eso era para que no se descuide la distribución diaria de los alimentos. Había que ponerle diligencia al asunto. Luego dice, hermanos, se está refiriendo a la iglesia, a los santos del Señor. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Serían suficientes para realizar la labor y llevarían un papel de dirección, porque no se incluye a hermanas en esta designación, porque estas personas iban a dirigir ese ministerio más que físicamente ir y repartir los platos en cada una de esas mesas. Por eso necesitaban tener ciertos requisitos porque iban a liderar, iban a empezar a funcionar como líderes en ese ministerio. 7 varones de buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio? Que gozan del respeto de la congregación, que gozan del respeto de los de afuera, que tienen una influencia con ellos. Luego dice, de buen testimonio, llenos. Estos hombres debían estar llenos de 2 cosas. Primero,
debían estar llenos del Espíritu Santo. Segundo, debían estar llenos de fe. Ahora, dice llenos del Espíritu Santo, es decir, capacitados con dones milagrosos. Luego dice que también de sabiduría, y la palabra llenos modifica ambas expresiones, por lo tanto es válida para lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Versículo 5. Y eligieron a Esteban, varón lleno de. Aquí las palabras traducidas fe y Espíritu Santo o Espíritu modifican a la palabra traducida lleno de. Luego dice la palabra fe. Fe, en este caso es fe milagrosa, ya que este era uno de los dones espirituales. Consulte Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios también capítulo 12, por favor. No ahorita, pero puede anotarlo y lo consulta después. Aparte de ser llenos de fe, debían ser llenos también del Espíritu Santo. La expresión lleno del Espíritu Santo se refiere otra vez a los dones milagrosos recibidos por impartición directa, como fue el caso de los apóstoles, o por la imposición de las manos de ellos, como fue el caso de el resto de las congregaciones. Ahora, dado que la expresión lleno de sabiduría del versículo 3 es una metonimia, y las palabras lleno de modifican las palabras espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, y sabiduría, entonces la expresión lleno del Espíritu Santo también es una metonimia. El mismo argumento se aplica a la palabra fe en el versículo 5. Dice Espíritu Santo, pero se refiere a las cosas que da el Espíritu Santo, lo que se logra por la enseñanza y la influencia del Espíritu Santo. No al Espíritu Santo mismo, es metonimia. Al menos 4 pasajes mencionan a varias personas que estuvieron en esta condición de estar como los 7 de Hechos 6, llenos del Espíritu Santo. Debían tener también otras cosas aparte del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver este punto de cuando la Biblia dice que tú estás lleno del Espíritu Santo, pero allí mismo dice que estás lleno de otra cosa. Vamos a considerar 4 pasajes, que estos son Hechos 6:3 y el 5, Hechos 11:24 y Hechos 13:52. Vamos a ver entonces estos pasajes. Bueno, ya Hechos 6:3 al 5 lo leímos. Hechos 11:24, asumía que lo tenía aquí. No sé allí. Bueno, asumí que lo tenía, pero no hay problema. Vamos a buscarlo aquí inmediatamente. Hechos 11:24 dice, sí, perdón, ya lo habíamos citado, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, eh, refiriéndose a Bernabé. Y tenemos entonces Hechos capítulo 13, versículo 52, que nos viene a decir, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué traemos a colación estos pasajes? Porque dado que no es posible estar lleno literalmente de dos cosas al mismo tiempo, estos pasajes nos indican que esta expresión lleno de es figurativa. Porque si ya yo estoy lleno de gozo, ya no cabe el Espíritu Santo. Porque recuerde que lleno es que tengo dentro de mis límites todo lo que yo podría contener. Si ya yo me lleno de gozo, o Dios me llena de gozo, ya no queda espacio para el Espíritu Santo. Y al revés también. Si ya me ha llenado con el Espíritu Santo habría ocupado todo lo que se puede ocupar, todos los límites de lo que puedo contener. Entonces ya no cabría la fe, ya no cabría el gozo, nada. Si los apóstoles hubieran estado llenos del Espíritu Santo en Hechos 2:4, y al llenar de otro pasaje como es Hechos capítulo 4, versículo 31, que este sí lo tenemos aquí a continuación, Hechos 4:31 comparado con Hechos 2:4, aquí habría una contradicción o entre un pasaje y el otro hubo una fuga del Espíritu Santo, porque dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Están los apóstoles, pero en el 4:31, donde también estaban los apóstoles, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez, si la expresión lleno del Espíritu Santo significa que la persona del Espíritu Santo se introduce en mi cuerpo y me llena,
Entonces, una vez que me ha llenado, no me puede volver a llenar, porque lleno es que ya ocupó todos los límites de lo que ese cuerpo o ese espacio puede contener. Entonces, ¿cómo es que los apóstoles fueron llenos en Hechos 2 y fueron llenos de nuevo en Hechos 4:31 si ser lleno del Espíritu Santo es algo literal? ¿Qué pasó con el Espíritu Santo del capítulo 2 al capítulo 4? ¿Se apartó de ellos? ¿Por qué? No pueden presentar evidencia a favor de eso. Lo que tienen que aceptar es que esto de lleno del Espíritu Santo no se refiere a la morada del Espíritu Santo, no se refiere a la entrada literal del Espíritu Santo, es un lenguaje figurativo. Una objeción a la posición que estamos presentando, u otra objeción, es que nadie hizo milagros excepto los apóstoles antes de Hechos capítulo 6. Si hablamos, creo que de esto temprano. Pero esto es simplemente una afirmación y aquel que sostiene esto debe presentar una prueba que no sea una suposición. Los únicos argumentos ofrecidos a este servidor son aquellos que suponen la cuestión que deben probar. Esto tendría a los apóstoles enviando a los cristianos al mundo sin un Nuevo Testamento completo y sin dones milagrosos entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 6. Y aquí viene la pregunta que ya planteábamos la semana pasada. ¿Cómo podrían predicar el evangelio puro y sin errores a toda la creación? Dios tendría una oportunidad dorada de enviar predicadores inspirados entre Hechos capítulo 2 y capítulo 6, entregando a las multitudes un evangelismo perfecto y cuando se tuvieran que reunir como cristianos, exposiciones y enseñanzas sin error, porque llevarían el poder del Espíritu. El sentido común dice que los apóstoles impusieron sus manos porque eso fue lo que dijo Pedro a aquellos que iban a creer, arrepentirse y bautizar, o que creían, pero ahora les tocaba arrepentirse y bautizarse, que iban a recibir como los de Samaria el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo recibieron ellos? ¿Por entrar al agua y salir del agua? No, dice la Escritura, que lo recibieron cuando los apóstoles llegaron e impusieron sus manos y oraron por ellos. En ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de allí se notó que lo estaban porque se manifestaron milagrosamente. Entonces, lo mismo acá. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de cumplir con lo que decía Hechos 2:38 y 39. Personas que bautizaban, personas que podían dentro de ese grupo elegir quiénes recibirían esto para administrarlo y predicar y enseñar sin error. ¿Por qué desaprovecharlo si el poder estaba disponible? Bien, otra cosa importante, esto está en armonía con el principio que hemos recalcado una y otra vez en nuestro curso, y es el principio de la parsimonia. ¿Por qué lo decimos? Está en armonía con este principio en cuanto a que Dios haría siempre lo necesario, no dejaría de aprovechar lo bueno para hacerlo excelente y tampoco se quedaría corto o se quedaría pasivo cuando habría que estar actuando. Entonces, en cuanto a que Dios haría aquí lo más efectivo, lo más eficaz para difundir el evangelio, que él quería que se difundiera lo antes posible a todas las personas en todo lugar. Ahora, hacer que los apóstoles salgan al mundo a buscar a aquellos que fueron bautizados en Pentecostés para entonces concederles el don del Espíritu Santo o concederles los dones milagrosos, imagínense, eso sería un desperdicio de oportunidad porque los tuvieron a todos allí, los dejaron ir y luego tenían que ir al Ponto, a Galacia, a Bitinia, a Capadocia, a Roma, a Acaya y tratar de localizar a aquellos que fueron bautizados en Pentecostés para entonces pasarles algún don espiritual. Totalmente ilógico, ¿verdad? No es una explicación racional. Bien, entonces, esto haría que, si fuera así, de que los bautizó a como 3,000 personas, pero a ninguno le concedió la promesa que era recibir el don del Espíritu Santo a través de la imposición de manos, como lo recibieron los de Samaria en Hechos 8 y lo recibieron los de Éfeso en Hechos 19. Si no fue así, entonces es como si Dios dijera, te he dado el poder de imponer las manos sobre los convertidos e impartirles dones milagrosos, pero no podrás usar este poder durante varios años.
y la iglesia tendrá que sobrevivir varios años solo con 12 predicadores. ¿Usted se imagina a Dios diciendo eso? Tengo el poder, hice una promesa, pero todavía no la voy a cumplir. Vamos a quedarnos así. Yo creo que podemos trabajar para cubrir todo el planeta o todo el mundo con 12 predicadores. Dios no hubiera dicho eso. Dios necesitaba que cada miembro, hombre o mujer, joven o adulto, después que fuera miembro de la congregación, estuviera predicando o anunciando el evangelio y no esperando ninguna otra situación o circunstancia. Es evidente que las escrituras no afirman explícitamente que aparte de los apóstoles, y esto hay que aceptarlo y hay que decirlo, hay que ser transparente, no dice explícitamente que aparte de los apóstoles, otros hayan hecho milagros entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 6. Aquellos que utilizan este hecho para intentar demostrar que nadie más que los apóstoles hizo milagros durante este tiempo son culpables de suponer lo que quieren probar. Su argumento vamos a representarlo, como siempre, para analizarlo mejor a través de silogismos. Vamos a ver. Premisa mayor. Recuerden que cuando aparecen letras es porque no sabemos realmente o todavía no podemos afirmar qué es lo que cree el oponente, el rival en estos casos, ¿no? Entonces tenemos que usar simbología lógica. Premisa mayor, todos los A son B. Premisa menor, todos los no apóstoles o todos los que no son apóstoles son aquellos de los cuales las escrituras guardan silencio sobre si hicieron milagros desde Hechos 2 hasta Hechos 6. Entonces, si todos los A son B y todos los que no son apóstoles, las escrituras guardan silencio sobre si hicieron milagros, entonces viene la conclusión inevitable. Todos los que no eran apóstoles son aquellos que no hicieron milagros. El término A es el siguiente: aquellos de quienes las escrituras guardan silencio sobre si hicieron milagros desde Hechos 2 hasta Hechos 6. El término B sería lo siguiente: aquellos que no hicieron milagros. Entonces, la premisa mayor es: todos aquellos de los cuales las escrituras guardan silencio sobre si hicieron milagros desde Hechos 2 hasta Hechos 6 son aquellos que no hicieron milagros. Esta premisa mayor supone la cuestión. Aquellos que afirman este error han cometido la falacia de negar el antecedente. Y su argumento sería algo como lo que sigue aquí. Esta última premisa dice, primera premisa, si las escrituras afirman específicamente que otros, además de los apóstoles, hicieron milagros antes de Hechos 6, entonces otros, además de los apóstoles, hicieron milagros antes de Hechos 6. Segunda premisa, las escrituras no afirman específicamente que otros, además de los apóstoles, hicieron milagros antes de Hechos 6. Entonces concluyen nuestros hermanos y también afuera en los grupos religiosos. Por lo tanto, otros, además de los apóstoles, no hicieron milagros antes de Hechos 6. Esta forma de argumentar es muy deficiente porque imagínense, si todos lo midiéramos así, diríamos, entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 6, aparte de, bueno, voy a eliminar el 6, vamos a llegar hasta el 5. De Hechos 2 a Hechos 5, no veo a la iglesia evangelizando, no veo a la iglesia predicándole a sus compatriotas. A partir de Hechos 6, vemos que ya empiezan a predicar, a enseñar, pero vamos a decir hasta Hechos 5. ¿Significa esto que durante todo ese tiempo, sea cual sea el periodo que haya cubierto allí, solo los apóstoles predicaban el evangelio? ¿No lo predicaba ningún hermano? Eso sería definitivamente increíble. Sería prácticamente una locura, ¿no? Luego puedes irte preguntando diferentes cosas así. A ver, ¿qué más no hay registro? Bueno, no hay registro desde Hechos 2 hasta Hechos 6 de que estas personas hayan convertido a otros, porque hablábamos de predicar. Ahora, que haya sido efectivo y gente se haya convertido. Y solo porque no lo dice explícitamente, pues no voy a creer que sucedió. Es un argumento definitivamente muy pobre. Y así podríamos hacer una lista muy larga y cada vez que añadamos un ejemplo, más ridículo se va a ver
lo de decir que porque no lo dice explícitamente, no sucedió. Otra objeción a esta posición es que los apóstoles impartieron dones milagrosos a estos hombres en Hechos 6:6, cuando impusieron sus manos sobre ellos. Debería usted estar ahí en Hechos 6:3 al 6 para que vaya llevando la hilación del argumento. Cuando impusieron sus manos sobre ellos, ¿recibieron o no dones milagrosos? Bueno, esta objeción se basa en la suposición de que cada vez que se impone en las manos a alguien es con el propósito de hacer o transferirle poder o de sanarle o de hacer algo particular, ¿no? Pero amados, el estudiante de la Biblia debe recordar que la imposición de manos frecuentemente tenía o muchas veces tenía el propósito de designar a alguien para un cargo o para un trabajo. Vamos a considerar aquí rápidamente algunos pasajes que hablan del uso del término o de la acción de imponer manos, perdón. Número 27 y 18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Allí no está hablando de poder milagroso, está hablando de designación. Si usted lee el contexto también, ¿no? Tenemos Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso es la congregación en Antioquía respecto a Saulo y Bernabé. Aquí tampoco les están pasando dones milagrosos. Otra vez es una designación o el apoyo de parte del liderazgo hacia ese ministerio con los gentiles que iba a llevar a cabo el apóstol Pablo con la colaboración de Bernabé y otros. Y luego está primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Es un texto bastante curioso porque en ese texto se nos dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es un término que se refiere al grupo de ancianos, porque la palabra griega para ancianos es presbúteros. Entonces el presbiterio es el grupo de ancianos. Este grupo de ancianos había impuesto sus manos sobre Timoteo, pero eso no le pasó a él ningún poder milagroso, sino que hacía referencia a su designación como evangelista y que, bueno, a través de Pablo él también había recibido algún don milagroso y no debía dejar de ejercerlo desde el día que lo designaron, es lo que le quiere decir Pablo, desde el día que te designaron, no debes desaprovechar la oportunidad de servir a Dios y más que tienes un don que te fue conferido, entonces debes rendir en la línea de Él para dar fruto ante el Señor. Bien, importante ese texto de primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14. Como puede ver, esta interpretación mantiene la coherencia del lenguaje y por lo tanto es la interpretación preferible. De todas maneras, vamos a considerar brevemente, en los minutos que nos restan, el tema o el punto de la consistencia del lenguaje, ¿no? Ponga allí en sus notas, por favor. Pasamos al siguiente punto, la consistencia del lenguaje. El estudiante debe reconocer que muchos enseñan que el Espíritu Santo no fue dado hasta Hechos capítulo 2 y luego ya de allí en adelante sí. Se cita o se apela a Hechos 2:38 y Juan 7:37 al 39 que habla de dar el espíritu o el don del espíritu como algo que vendría más adelante y no en el momento, ¿no? Si estos dos pasajes realmente enseñan que no hubo don del Espíritu Santo hasta Hechos 2, entonces se deduce que la expresión llenos del Espíritu antes de Hechos 2 debe ser un lenguaje figurativo. Estos pasajes que hablan de ese lenguaje o hablan en ese lenguaje son, otra vez, Números 27 y 18, pero también Lucas 1:15, que ya lo leímos, y el 41 y el capítulo 4, versículo 1, que ya lo leímos también. De acuerdo con el principio de, volviendo, ¿no?, al argumento, de acuerdo con el principio de consistencia del lenguaje, el lenguaje después de Hechos 2 también debería ser figurado o figurativo, como era toda la expresión de lo que se había hablado antes de ello. Estos pasajes son todas metonimias, metonimias de la causa. ¿Quién es la causa?
el Espíritu Santo, que se menciona, pero en realidad se hace referencia al efecto. ¿Cuál era el efecto? El poder de hacer milagros. Dado que la redacción de Hechos 6:5 y de Hebreos 11:24 es básicamente la misma, es decir, Esteban y los demás debían ser llenos del Espíritu Santo y de fe. Cuando vas a Hechos 11:24 lo dice al revés, pero dice lo mismo, llenos de fe y del Espíritu Santo. Entonces, dado que esa redacción nos muestra dos pasajes 100% paralelos, entonces la regla de la consistencia del lenguaje nos obliga a interpretarla de la misma manera o con el mismo significado. Este es un argumento sólido a favor de que Esteban pudiera hacer milagros antes de Hechos capítulo 6. Pero voy a dar una razón más, que no sé si usted alguna vez la ha considerado, y es traerle de cita Hechos capítulo 22, versículo 20. Este pasaje dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Sabemos que ahí está hablando Saulo, que ya no era Saulo, ahora era Pablo. Pero note lo que dice allí, ¿no? Interesante. Pero nosotros vamos a tomar la expresión que les coloqué allí en rojo para que le demos importancia o le demos aún mayor relevancia. ¿Por qué? Porque allí se dice que Esteban fue testigo de Cristo, lo que demuestra que fue discípulo de Cristo antes de Hechos 2 y que vio al Señor resucitado, porque ese término, ser testigo, los apóstoles lo aplicaban a los que, incluyéndose, habían visto al Señor resucitado. Así que hoy quizás hasta estamos aprendiendo algo nuevo sobre Esteban, nuevo para nosotros, ha estado allí en la Biblia. El estudiante también debería preguntarse qué sucedió con el poder milagroso de los 70 que envió Jesús allá en Lucas capítulo 10. ¿Perdieron este poder y necesitaron que se les diera de nuevo mediante la imposición de manos de un apóstol cuando se fundó la iglesia? ¿Perdieron los apóstoles ese poder cuando surge la iglesia y necesitaron entonces que se les diera una medida nueva allí en Hechos capítulo 2, quizás por el bautismo en el Espíritu Santo? Si los apóstoles perdieron este poder, eran sus palabras y acciones en Hechos 1, palabras y acciones que no estaban dirigidas por la inspiración, que de por sí sería uno de esos dones. ¿No podría haber sido Esteban uno de esos 70 o alguien sobre quien los apóstoles habían impuesto sus manos a partir de Hechos 2? Por supuesto que sí. Es totalmente racional que pudo pertenecer a la multitud de como 3,000 personas y ser uno de los beneficiarios de la oración y la imposición de manos de parte de los apóstoles. Ahora, dado que el principio de la parsimonia es válido, es apropiado preguntar por qué el Nuevo Testamento requiere un llenado literal del Espíritu Santo en el cuerpo de cada cristiano. Si en el Antiguo Testamento esto no se requirió, pero la Escritura habla de personajes llenos del Espíritu Santo. Pero si no era un requisito o no era algo de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento como se habla ahora y se interpreta ahora de la expresión en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, si Dios pudo hacer milagros, pudo convencer, pudo convertir y pudo santificar en el Antiguo Testamento, sin ser estos hombres muchas veces, porque algunas veces sí, pero sin ser estos hombres llenos del Espíritu Santo, cómo lograron o cómo se logra, me gustaría hablar a veces con mis hermanos y preguntarles qué pasaría allí. ¿Qué pasaría allí? Porque habría que ver cuál es la reacción y cuáles son las respuestas de estas personas. Debería preguntarse entonces si verdaderamente es necesario o no el Nuevo Testamento, perdón, y si es necesario realmente el ser lleno o tener la medida plena del Espíritu Santo. Vamos a pasar a nuestro último punto y el tiempo nos ha favorecido, hay suficiente para que consideremos Efesios capítulo 5, versículo 18, haciendo lo mismo, un breve análisis de las palabras del texto. Muchos lectores de la Biblia, y específicamente de este pasaje, no reconocen que el Espíritu Santo utilizó una palabra diferente
para decir llenos en Efesios 5:18, al decir llenos en Hechos capítulo 2, versículo 4. Nosotros al principio de esta lección, es decir, en la primera sesión, la de la semana pasada, definimos o presentamos las definiciones de estos términos. Voy a tratarme un poco. Desde que se fue la luz se me secó más la garganta. ¿Qué les parece? Decía que habíamos considerado los términos griegos y habíamos visto que había una diferencia entre ellos. Bueno, Metzger, que es un experto en esto del idioma, nos ayuda a entender porque nos habla de los verbos que terminan. Vamos a ver si lo tengo aquí. Sí lo tengo, pero más adelante. Ok. Note aquí, ahora voy a volver porque no estamos todavía en Hechos 13:52, pero note abajo, en la parte final donde dice verbos en O. Allí es como si fuera una O muy larga, una O pronunciada muy larga en griego. Allí hay dos O, la O normal y la omega, que es una O como mencionar dos O juntas. Así que imagínense que aquí hay como tres O. Entonces, Metzger, voy a volver al texto que íbamos a analizar, o vamos a analizar, que es Efesios 5:18, nos ayuda a entender esto. Dice, los verbos o suelen expresar causalidad. Página 45 del libro de Metzger. Por lo tanto, la palabra llenos probablemente expresa causalidad. Webster dice que causalidad significa el acto de causar o producir. Las doctrinas respecto a la conexión entre las causas y los efectos. Página 130 del Webster Dictionary. Es evidente que Pablo utilizó una metonimia en Efesios capítulo 5, versículo 18, que lo tenemos en pantalla y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bien, ese es el pasaje que nosotros vamos a considerar a continuación. Un pasaje que es similar al de Hechos 13:52. La causa, que es el Espíritu Santo, es representada por el efecto. ¿Cuál es el efecto? La obediencia a las Escrituras por la fe del creyente. Vamos a ver el pasaje. Dice Pablo, no os embriaguéis. En griego, literalmente dice, dejen de estar embriagados. Wow, fuerte esa palabra. Ahora dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución, dice el léxico de Joseph Henry Taylor, es una vida abandonada, una vida libertina. Luego dice, antes bien, ok, hay un fuerte contraste, una diferencia grande entre una cosa y la otra. Sed llenos. Aquí es muy importante ese sed llenos, porque ¿qué involucra? Dice que gramaticalmente es un presente imperativo en voz media o pasiva. Presente imperativo. ¿Qué es un imperativo? Cuando se ordena algo, cuando se da un mandamiento, cuando se firma algo de manera que se espera una reacción de parte de la otra persona para caminar en esa misma línea. Entonces, aquí vemos la voz media debido a que los siguientes versículos dicen cómo va a ser lleno el cristiano o cómo van a ser llenos los cristianos como lo está pidiendo el apóstol. Esto no es algo que sucede una sola vez. No es que baja las aguas del bautismo, eres lleno del Espíritu Santo y a partir de allí ya, una sola vez. No, vamos a ver que no, para nada. Si llenarse del Espíritu Santo es lo mismo que la morada del Espíritu y es una promesa que se va a recibir, entonces no puede ser un mandamiento. Pero Efesios 5:18 es un mandamiento. Dice, sed llenos, o en español latino sería sean llenos. Y eso es un mandato, es una orden, es una instrucción apostólica. Por otro lado, si la morada es una metonimia, es algo que puede obedecerse. Ahí sí, porque entonces sería llenarnos de la palabra de Dios y actuar en conformidad con lo que aprendemos de ella. Entonces allí sí estamos hablando de la morada en el sentido que la escritura la explica, pero no voy a entrar en detalles allí porque va a haber una lección de aproximadamente 3 o 4 sesiones donde vamos a hablar muchísimo
sobre el famoso tema de la morada del Espíritu Santo. Pero decía que hay una voz media en este presente imperativo, es decir, que este sujeto va a recibir de ciertas acciones el beneficio del que está hablando el apóstol. El beneficio es llenarse del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo va a lograr? Bueno, vamos a ver varios términos que utiliza el apóstol en este pasaje, pero en los versículos 19 al 22. ¿Hay alguien que desee leer esta y tenga el acceso? Efesios 5, 19 al 22. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Los participios, que son expresiones en gramática, no recuerdo, no, sí, en español sí, se utilizan participios. Es gerundio, el término que solo se utiliza en griego, ¿no? Pero los gerundios o los participios que encontramos en el texto hablan de la manera. Un adverbio es la manera de hacer algo. Entonces, ¿cómo la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo? ¿Bautizándose? No. Eh, Elevando en oración esa petición, Señor, lléname del Espíritu Santo, tampoco. ¿Cómo se iban a llenar? Pablo les dice cómo. Dice, hablando, cantando, alabando, dando gracias a Dios y sometiéndose. El participio adverbial habla de la manera de realizar la acción principal o la idea principal. Muchos hermanos cometen la falacia de la inconsistencia cuando afirman que Efesios capítulo 5, versículo 18 se refiere a la presencia personal del Espíritu Santo. Argumentarán que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa y que por lo tanto no se puede obedecer como lo creen los sectarios, específicamente los calvinistas, un wesleyano, un pentecostal, pero rechazan su propio argumento cuando explican Efesios 5:18. Pero amados, si la presencia personal es una promesa, entonces no se puede obedecer. Pero en Efesios 5:18 lo que está hablando Pablo allí es algo que hay que obedecerlo y que hay que hacerlo como una orden apostólica. Por lo tanto, Efesios 5:18 no puede referirse a una presencia personal del Espíritu Santo. Porque a todo esto, pues mis hermanos dicen que la morada se recibe en el bautismo. ¿Por qué Pablo le mandaría tantos años después de que ya los efesios estaban convertidos y bautizados, decirles que ahora tenían que volverlo a hacer? Porque es lo que estaría diciendo, ¿no? Vuélvanse a bautizar para volverse a llenar del Espíritu Santo. Podría obedecerse la frase ser llenos del Espíritu Santo solo si es una metonimia, solo si es una figura de lenguaje, que es lo que venimos diciendo desde un principio. No es la persona del Espíritu, sino lo que el Espíritu hace en el cristiano, la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Si nosotros tomamos en cuenta Colosenses capítulo 3, versículo 16, que es el pasaje paralelo de Efesios 5, 18 en adelante, mire que acá ya no dice Espíritu Santo. El mismo apóstol, ahora escribiendo a los colosenses, llevando un paralelismo casi total con la carta a los Efesios, acá les dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Allá decía, sed llenos del Espíritu Santo. Y notamos que son paralelos porque luego dice, ¿cómo la palabra va a morar en nosotros? No es agarrar y memorizarla, como decía alguien tratando de ridiculizar la explicación que tratamos de dar con amor, que tratamos de dar acá porque creemos que hemos considerado y razonado toda la evidencia. No, no se llena la palabra por memorizarla. La palabra de Cristo va a morar en abundancia en nosotros en la medida que nos enseñemos, nos exhortemos en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Así que allí está la respuesta para aquellos que consideran que lleno del Espíritu Santo allá es lleno de la persona del Espíritu Santo. Colosenses 3:16, que es el pasaje paralelo, lo aclara. Ahora, también hay precedentes para mandar a alguien a usar los dones milagrosos. Recuerde 2 Timoteo 1:6. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Ahora,
regresando a Efesios 5:18, es posible que su consumo de bebidas estuviera asociado con la adoración a Dionisio. Y por eso Pablo está hablando allí literalmente. Paren ya de andar ebrios, paren ya de andar embriagándose, porque si usted estudia a la ciudad de Éfeso, se va a dar cuenta de cómo se las gastaba este Dionisio, que era para ellos el dios del vino. Cuando alguien se embriagaba, se decía que Dionisio controlaba su vida. Pablo podría estar diciendo, hermanos, en lugar de andar de esa manera disoluta, desordenada, dejen que el Espíritu Santo los controle, los influya a través de la palabra en abundancia. Así es también, José Cruz, es que hay de todo. Hay gente que, bueno, mejor embriague, no se embriaga con vino, embriáguese con el Espíritu Santo. No, note que aquí embriagarse es contrapuesto a llenarse. Cuando se habla del Espíritu Santo, Pablo no repitió el término que utilizó para la práctica mundana. Entonces, sin duda que hay una metonimia de causa. El Espíritu Santo es la causa del cambio que hay en la vida del cristiano. Pero ¿cómo produce ese cambio? Colosenses 3:16 y muchos otros pasajes nos dicen que es a través de la influencia de la palabra. Entonces, para cerrar, hermanos, ya en nuestra conclusión, consideremos brevemente un comentario de Hechos capítulo 13, versículo 52. Un pasaje corto, así que lo analizamos y concluimos nuestra lección. Lucas utilizó la misma palabra que se empleó por parte de Pablo en Efesios 5:18. Esta palabra expresa, como dice Metzger, causalidad. Esto es claramente una metonimia del mismo tipo que utilizó Pablo, guiado por el Espíritu Santo en Efesios 5:18. Vamos a ver el pasaje, dice, voy a leerlo. Primero dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos frase por frase. Y los discípulos, obviamente se refiere a los cristianos, estaban llenos. Y el término ahí es un término de la triple O. ¿Se acuerdan? Por lo menos en pronunciación es como 3 veces O, que expresa, ¿qué decía Metzger? Causalidad. Luego dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. Obviamente, estar lleno de gozo tiene que ser algo figurativo, ya que nadie puede agarrar el gozo y llenarse con él y dejar a los demás sin gozo. No es posible, entonces tiene que ser figurado. Luego dice, y del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo debe ser figurativo, porque no nos podemos llenar de la persona del Espíritu Santo. Si nos llenáramos literalmente de la persona del Espíritu Santo, pues un hermano con 250 libras tendría más Espíritu Santo que yo. Bien, tiene que ser figurativo porque de lo contrario sería ambiguo si cuando dice lleno de gozo es figurado, pero lleno del Espíritu Santo es literal. El Espíritu Santo no habla de manera ambigua, ni el Espíritu Santo habla de una forma que el ser humano tenga que interpretar con conceptos contradictorios. No, mira, aquí es figurativo porque nadie se llena del gozo, pero aquí sí es literal porque uno sí se llena del Espíritu Santo. No tiene ningún sentido. En resumen, amados, la expresión lleno del Espíritu Santo o lleno del Espíritu es una figura literaria. Se llama metonimia y es una metonimia, hay varias metonimias, pero esta es una metonimia de causa y efecto. Se habla del Espíritu Santo, pero se refiere al efecto del Espíritu Santo. En todos los pasajes, excepto en Efesios 5:18 y Hechos 13:52, y digo así o hago así entre comillas, excepto porque eso lo tendrían que demostrar, que son excepciones y que no siguen la regla. Todos estos pasajes se refieren a recibir algo del Espíritu Santo. En el caso de Efesios 5:18 y 13:52 no es el poder milagroso, sino es la abundancia de la palabra de Dios y los frutos de la palabra de Dios en la vida de estos hermanos y de todos nosotros también que leemos y debemos obedecer la misma instrucción. Y todo el resto de pasajes que hablan de lleno del Espíritu Santo, vimos que es un contexto de lo milagroso. Entonces, las escrituras no enseñan que la persona del Espíritu Santo se tome por porciones y se le vaya dando a cristianos y a este se le dé
triple porción y al otro doble porción y al otro una sola porción y al otro la mitad de la porción. Eso no existe y ha sido un error basándose en la expresión de la versión King James en inglés y que de por sí los traductores lo colocaron en itálica para que el lector supiera que no estaba en el original y aún así, pues han afirmado lo que dice esta versión como si realmente fuera válido lo que ella colocó allí o agregó allí supuestamente para darle más sentido al pasaje. Bien, amados, entonces hasta aquí nuestra lección número 13. Estaríamos volviendo la próxima semana y hoy sí les voy a anunciar, creo que lo agregué por aquí, creo que lo agregué, no lo agregué. Oh, mire, no lo agregué, no lo agregué. Pero vamos a aprovechar aquí, que todavía estamos aquí, no se me van. Vamos a ver. Vamos a hacer la presentación porque igual va a quedar allí, va a quedar para, no, voy a hacer algo más práctico, más práctico. Denme un momento. No, porque solo presentaciones. Bueno, retomamos y aquí ya está, ahora sí. Esperamos que cargue unos segundos y entonces sí hacemos la presentación del próximo tema. Esto con el fin de que ya vayan teniendo una idea. Voy a tratar de hacerlo en cada lección, tratar de colocar lo que sigue para que usted ya vaya leyendo pasajes al respecto. Vamos a ver aquí rápidamente, nos vamos al final. Y aquí cerraba la clase y aquí debió seguir esta. Este es nuestro próximo tema para la siguiente semana. Dar y recibir el Espíritu Santo. Así que llegamos hasta aquí por hoy en la lección 13. Volvemos la próxima semana, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, con la lección Dar y recibir, lección número 14. Dar y recibir el Espíritu Santo.